segundito de atención, porque si no las voy a cubrir también. Les propongo lo siguiente. La idea es que estas consignas se continúan y se incorporan, un poco ahí con Nicolás, con Marcela, lo van a seguir desarrollando, se incorpora a las consignas de desarrollo del trabajo. Lo que sí me gustaría, no va a haber tiempo para todos los grupos, no va a haber tiempo para quizás hacer el análisis integral de algún grupo con todos los principios, pero sí me gustaría, si hay algún grupo que quiera, en estos minutitos finales, pueden ser uno o dos grupos, digamos, los que se animen, si hay algunos que no terminaron la discusión, no hay ningún problema, insisto, la idea es, estas consignas siguen adelante funcionando. Pero intentemos de que algún grupo, uno o dos, planteen las dudas, planteen hasta dónde han analizado, hasta dónde han visto de las acciones que están pensando. Es probable que una acción se relacione con 4, con 3 o con 2 diferentes principios. Claramente. Bueno, esa era la reflexión. Entonces, si hay algún grupo que se anima a comentar, súper valioso para que quienes no han terminado el análisis, no han terminado el ejercicio, tengan dudas, ahí vamos Bueno, ¿ahí se escucha? Bueno, si no se escucha. Nosotros seguimos con este intento de pensar un ordenamiento territorial para el Perilago. Entonces, en ese tenor tratamos de decidir acciones cortitas para cada punto. Algunos nos los salteamos, nos parecía más como una recomendación de enfoque, más que como una propuesta de acción. Entonces, partiendo desde el primero, donde invita a la sociedad a gestionar, en esto que tiene que ver con las gobernanzas, ¿no? Pensamos que las primeras acciones tenían que ser una convocatoria abierta a los distintos grupos de vecinos que vienen organizándose. Pensamos que primero la discusión tiene que ser interna para replantearse los objetivos internos y sacar el ruido, para luego poder interaccionar con otras comunidades, de Cruz del Eje, Pueblo Quilpo, los interesados en el uso, en el entendimiento de cómo eso debería usarse, donde hay miles de miradas. Poder comunicarlo con claridad a esa invitación, en el objetivo, en el para qué es. Poder pensar como un objetivo o una meta a largo plazo esto de el ordenamiento, para evitar que los servicios ecosistémicos se agoten. Sí sabemos que pueden cambiar, pero al menos no desaparecer. Pensar una zonificación, entender que tiene que haber un impacto ambiental, identificar las actividades que puedan desarrollarse de manera sostenible. No imaginamos que esto se pueda hacer solo entre vecinos, sino que tiene que tener miradas disciplinarias también, ¿no? Porque hay cuestiones técnicas que no se pueden resolver sin los técnicos. Por eso pensamos una mesa de gestión también para pensar esas actividades donde además de los vecinos o los técnicos estén también los encargados de la gestión gubernamental. Y finalmente pensamos que debería proponerse dentro de ese ordenamiento un centro de interpretación ambiental y antropológico-cultural, porque justamente el lago, el Perilago y esa zona, y más allá, río abajo también, es parte de la Reserva Cultural Arqueológica Quilpo. ¿Qué más? Digan ustedes. Y nos pusimos el nombre Los Chatos Rebeldes. Bien, creo medianamente me parece que están la mayoría de los... porque hablaste de límites, hablaste de la reserva como el área de trabajo. La reserva involucra una parte de llano, una parte de sierra. Sí. La reserva que queda fuera el cuerpo de agua, ¿no? No, pero de la arqueológica. De la arqueológica que le incorpora. De uso múltiple está fuera. Pero de la arqueología cultural está dentro, de hecho la arqueología cultural después llega hasta, entra a Cruz del Eje. Sí, va por la vera del río Cruz del Eje, desde el Paredón hasta la ruta 36. ¿Qué más? A ver, estoy repasando. Hablamos de determinar actividades económicas que sean sostenibles y que respeten la capacidad de carga, para lo cual primero hay que evaluar una capacidad de carga.
Y en cuanto a la descentralización, a ver si es algo que dijiste, en cuanto a la gestión, el 2, la gestión de los recursos debe estar descentralizada a nivel apropiado más bajo. De identificar a los actores, digamos, parte del ecosistema para poder, digamos, involucrarlos ahí, digamos, y que se apropien, digamos, de las decisiones que se puedan tomar. Sí, hablamos de la mesa de gestión. Bastante comprensible. En nuestro caso, en la clase pasada que estuvimos en Media Naranja, abordamos todo lo que es el río Cruz del Eje, que va, nosotros lo tomamos desde que sale del chorro básicamente hasta el matadero. En ese momento, bueno, charlamos siempre con el equipo, entendemos de que el río no podemos hablar de como una sola cuestión, sino más bien que tiene diferentes como estratos o márgenes o situaciones de acuerdo al contexto que tenemos, entonces no hablamos de una totalidad, sino más bien de diferentes particularidades. Nos basamos en los 12 principios, en estos enfoques ecosistémicos, como para empezar a analizar uno por uno el punto, en donde llegamos como a la conclusión que más bien todo es un gran enfoque social. Sí, en diferentes charlas analizamos obviamente todo lo que nos rodea, volviendo a repetir esto de que no es la misma situación que tenemos en la primer margen del río, apenas sale del dique, distinta es la que está cerca de la ruta, distinta es pasando, etcétera, etcétera. Sí existe diferentes documentos e información legal, también unos compañeros hablaban de esta información con grupos indígenas, porque hay una parte del río donde hubo asentamiento indígena. Con respecto a esto de los documentos legales, es que sí podemos como municipio en este caso accionar, que es lo que nos pasó a hacer una gran limpieza en los márgenes del río, porque a veces no sabes a quién pertenece estos famosos límites, si es de provincia, si es de municipio, si a quién. Hemos marcado, bueno, básicamente lo mismo, los límites respecto a los estudios, tanto como las intervenciones, y a qué instituciones también engloba. Y como, bueno, para finalizar más de lo mismo, que a lo mejor esto más bien lo hicimos un poco intuitivo, y después viendo qué es lo que podíamos abarcar ahí, hablar, que es lo que nos queda muy pendiente, hablar con los diferentes sectores de la sociedad, en los diferentes sectores o partes del río, porque hay lugares que están espectaculares, que obviamente no están ni siquiera activos para poderlos potenciar, y sí hay otros que más bien, ahí hablaba una parte de las cuestiones como económicas. Sí hay grupos que utilizan los márgenes del río para sacar arena y poder vender, o al revés, también tirar basura y escombros. Entonces, bueno, es muy complejo en sí la totalidad, pero nos basamos más bien en ver punto por punto qué abarcamos, qué no abarcamos, qué tenemos que potenciar y bueno, hacia dónde llegamos. Estuvimos ahí discutiendo, charlando con otro grupo, había del principio que hablaba de deberían respetarse los límites de funcionamiento. El 6, los ecosistemas se deben gestionar dentro de los límites de su funcionamiento. Hablábamos con el otro grupo que estaban pensando una reserva en la cuenca, y que ahí obviamente los cursos de agua toman un protagonismo importante como un elemento del ecosistema, del sistema natural, etc. Me preguntan, digo, bueno, pero no imagino qué debería tener en cuenta para empezar a monitorear o para empezar a mirar y decir, che, cuáles son los límites de qué indicador o de qué situación que yo voy a utilizar para generar la gestión. En un momento me dicen, bueno, podría haber un exceso de actividad turística o un exceso del aumento del establecimiento de cabañas o incluso de población, y que eso aumentaría la demanda de agua, y que a su vez esa agua tendría un output que serían las aguas grises negras, ¿no? Pensando incluso en el caso que el mismo Pablo ha estado ahí trabajando en Chapaquí. Digo, hay dentro de lo que es entonces el valor o el elemento agua, el curso de agua y las actividades humanas, hay un campo interesante de decir, bueno, cuáles son las detecciones que podría hacer en determinados puntos de calidad de agua, y que básicamente ese tipo de indicadores me podrían generar
porque incluso por ley hay algunos estándares establecidos de qué es, cuáles son los límites discutidos algunos, pero cuáles son los límites de, che, acá es salubre y acá es insalubre. Ya tengo una normativa que me puede permitir ir al campo, establecer puntos de monitoreo y empezar a hacer detecciones de la calidad de agua. Digo, así como también en algún momento mencionaste escombros o residuos, podría haber otros indicadores de ese tipo, cantidad de lugares que se están haciendo de deposición de residuos, cantidad de mesas de lugares que se han remediado y que vuelvan a utilizarse. ¿Cómo? Desagüe, sí. eso es lo que estábamos viendo, por eso no se puede tratar el río como una sola cosa. Si bien nosotros tenemos un río que no es natural, es un río que surge de un dique donde se puede manejar su uso de agua y podemos hacer el análisis de la salida y después ir viendo cómo se va modificando, si en ese caso, de acuerdo a los usos que se va dando en los distintos sectores. Y sí, tenemos sectores en los cuales hay polución de derrames cloacales, hay lugares donde hay polución de emprendimientos económicos que lo están depredando, hay lugares donde la gente se ha apropiado y lo usa como actividad social y que también produce residuos. Hay lugares donde está virgen y la misma gente de la zona lo usa en forma totalmente apropiada, pero le faltarían algunos recursos desde la gestión que podrían ser ayudar a ese uso. O sea, por eso se fue dividiendo. Y lo que hicimos nosotros en este caso fue ir punto por punto, o sea, al revés de lo que proponían nosotros, lo que ya teníamos propuesto, ir punto por punto. Esa es la idea. Por ahí lo traía a colación de, por ahí cuando uno genera un efecto contrario, decir, che, hay que pensar en la gente, che, hay que pensar en lo social, hay que pensar en esto, no descuidar las cuestiones de variables ambientales que hacen al foco de cuál era el principio que dice tenemos que enfocarnos en el objetivo de nuestra gestión, se deben enfocar en las variables del ecosistema. El 7. El enfoque ecosistémico debe aplicarse a la escala especial y temporal. ¿No? ¿Cuál era? El 5. El equilibrio apropiado entre la conservación y la utilización de la diversidad biológica. Bien. El 5. A los fines de mantener los servicios del ecosistema, la conservación de la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas debería ser el objetivo prioritario. O sea, no abandonar, o sea, tener el enfoque social, digo porque me puede estar pegando un tiro en la pata yo. Hay que tener un enfoque social, pero no descuidar lo que sea el monitoreo de esas variables ambientales. Por esa actividad del ser humano, pero en función de, sabemos que queremos tener un ambiente saludable y tenemos que monitorear quizás, ¿no? en esa cuestión del 6, gestionar dentro de los límites de funcionamiento, y hay variables naturales que no hay que descuidar, que hay que ponerle ahí algún grado de atención, ¿no? También recuperando lo que estuvimos hablando aquí. No, y variables técnicas productivas, ¿no? Sí. Si vamos en la cuenca, la gente vive ahí del pastoreo. Hoy en la situación que está el bosque por el incendio es muy mala, entonces la provisión de pasto para las vacas hace achicar la carga y no es rentable para eso. Va a haber migración de esa familia. Bueno, ¿cómo le damos una vuelta a eso para que se permanezca? Me parece interesante lo que plantean las compañeras también de esta otra forma de cómo hacer el ejercicio. O bien si han empezado a pensar acciones o tienen las acciones en mente, buscar esas acciones, cómo acomodarlas en los objetivos o con cuáles se relacionan. Si no, el ejercicio es ir agarrando uno por uno, en este orden, los diferentes principios y decir, bueno, este principio, ¿en qué lo puedo aplicar o en qué se relacionaría con mi área de trabajo? A ver, este segundo, este tercero, este cuarto. O es lo que el bagaje que ya tengo, buscarlo en estos diferentes principios, o que la lista de principios me ayude a empezar a reflexionar sobre las acciones que debería tomar. Digo que me parece interesante también. Otra forma interesante es trabajarlo desde lo negativo, porque algunas veces hacemos intervenciones que no están hechas, que las criticamos, y puedes darte cuenta de los principios que faltan en esas acciones. En el caso del Pío Soto, por sostener la captación subaérea, se hizo un bordo por mucho tiempo sobre el río, y la verdad es que el daño ambiental que se hizo fue importante. Lo testifican las totoras que aparecieron como plantas vivificadoras y los bagres limpiafondos, las viejas del agua. Entonces ahí ves todo lo que faltó de los principios para pensar esa acción, sosteniendo la necesidad social de agua a la población, pero afectando a la fuente de agua.
La ironía, ¿no? Bueno, lo conecto con algo que dijo el Mumi también, ¿no? Que en esto de cuenca, en estos cursos de agua, en esto del manejo y la calidad hídrica, el tema de la valoración, ¿no? Podemos estar en un área de trabajo puntual, tratando de trabajar con los actores de esa área de trabajo, una escala espacial particular, pero digo, en algún momento, como mencionaba, sí, y también fíjate lo que vivimos en Cruz del Eje, si estamos valorando o no lo que está sucediendo con la calidad de agua, con el manejo de la cuenca, si realmente estamos considerando los beneficios, es decir, en esto de identificar servicios ecosistémicos relacionados a sus trabajos, es decir, bueno, los identificamos no solo por un ejercicio propio, si los estoy teniendo en cuenta, si los conozco y si falta algo de alguna acción que debo imaginar, sino que identificar esos servicios y ponerlos en conocimiento o ponerlos en valor a una escala más grande que la de mi área de intervención, también es un proceso necesario de abarcar, lo piden o lo plantean los principios, esto de, che, ¿qué está sucediendo con el resto de la sociedad? Si está valorando o no lo que está sucediendo en determinado lugar y que claramente eso que sucede ahí está impactando en la calidad de agua que luego de la cual nos estamos proveyendo, ¿no? Digo, el juego de escalas espaciales y el juego también de identificar servicios para ponerlos en cuestión, visibilizarlos, poniendo en valor a otra escala de la percepción de la comunidad. ¿Alguna otra propuesta, duda?